Bien, mis amados hermanos, es Santa Cena, un día especial, día donde es un medio de gracia en el cual vamos a ser edificados y crecemos en esto también al tomar estos elementos. Este día es el día en el cual recordamos que el Señor ha resucitado también y a su vez también recordamos la obra de Cristo, y cuando ahora estemos participando de estos elementos queremos también meditar en esto, pero también mientras estamos en esto, nosotros sabemos que este camino que nosotros tenemos por delante no es todo color de rosa, ¿no? Es un camino de flores para ustedes. ¿Va todo bien? Quisiéramos, ¿no? ¿Hay alguno de acá que no tenga problemas? ¿Hay alguien, no? Los chicos, ¿tienen problemas? ¿Los niños tienen problemas o no? ¿Sí? ¿Hay problemas o no? ¿Tienen? Los más chiquititos tienen problemas. Cande tiene problemas. Y deben estar pensando, ¿no? Sus preocupaciones deben tener claro. Ellos también tienen dificultades, piensan, viven en una familia. Aparte por ahí están mal, no sé, ven a papá, a mamá que tienen una dolencia o algo y también hay una aflicción. Y eso es lo que nosotros tenemos que atravesar. Nosotros sabemos que si el Señor nos ha salvado, y es lo que nosotros hoy cantamos y meditamos en la palabra del Señor, tenemos que vivir en la realidad de que en este mundo vamos a tener aflicción. No podemos salirnos de la aflicción. Y muchas veces pasa a veces que cuando nosotros nos acercamos a Cristo y vamos caminando hacia la madurez, queremos crecer, vemos que viene la aflicción y pareciera que eso nos tira para abajo. Y pareciera que eso nos desanima. Y muchas veces pasa eso. Y lamentablemente hay algunos que en ese momento y en ese caminar abandonan y no siguen. Y tal vez porque verdaderamente el Señor no hizo una obra de gracia en su corazón. Tal vez ellos vinieron o tal vez fueron invitados a la iglesia por algo que, porque, bueno, me gusta el lugar, me invitó, no quise quedar mal con un familiar, o vine porque había una actividad, algo, y están. Pero en el momento de la prueba, en el momento de aflicción, abandonan, tiran la toalla, como nosotros decimos. Y puede pasar. Pero el Señor los puede, en ese momento, rescatar también, salvar y ver quién es el Señor. Pero el Señor nunca quita la aflicción. Y a su vez, cuando nosotros vamos viendo y vamos revisando la palabra del Señor, el Señor nunca nos dijo que no íbamos a tener aflicción. Él no nos mintió. Él nos dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción, ¿no? Cuando nosotros estuvimos memorizando el verso espada del Salmo 34, ¿se acuerdan? En el Salmo 34 había un texto que había que memorizar, que decía: muchas son las aflicciones del justo. ¿Quién es el justo? El creyente, el que cree. Muchas son. Pero ¿qué sigue diciendo? Mas de todas, ella la librará Jehová. Entonces la palabra de Dios en ningún lado nos dice no vas a sufrir. Nos dice todo lo contrario. Nos dice vas a sufrir, vas a tener aflicción, van a estar las aflicciones. Por eso es una gran mentira los que dicen pare de sufrir. Eso no tienen el verdadero evangelio. Eso no abren la Biblia, no te están diciendo la verdad. Porque el Señor nos dice que vamos a tener aflicciones, que vamos a tener dolor. Cuando nosotros también vemos que los apóstoles predicaban el evangelio, estuvimos viendo Hechos, recorriendo Hechos. ¿Se acuerdan en una parte? No sé si se acuerdan, pero en una parte en Hechos capítulo 14, versículo 22, ellos decían algo así: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Incluso a los recién convertidos Dios les trae grandes aflicciones. Y a veces pensamos o a veces piensan y dicen: ¿este es el camino? ¿Este es el camino? Si yo soy cristiano y tengo que sufrir, ¿va a ser siempre todo esto así? Es que estamos en un mundo caído que espera la redención. Nuestros cuerpos están caídos, esperan la redención y nosotros esperamos al Salvador. Si este es el principio del camino, entonces podemos pensar cómo será el final. Pero yo te digo algo: no abandones, no tires la toalla, porque el Señor
está a nuestro lado. El Señor está a tu lado. Y eso es lo que en esta mañana deseo que podamos ver también. Que viendo que de la misma manera que el Señor Jesús nos dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ahí en Juan 16:33, es muy importante saber con anticipación que esto nos va a ocurrir. Aprender la práctica también de la autopredicación y de que vamos a tener un buen final. Dos cosas para saber: cómo yo me estoy autopredicando a mí mismo y también cuánto estoy pensando que el Señor me dijo que voy a tener un buen final. Estas cosas son claves para mantenerme en el eje centrado, porque de acuerdo a mi autopredicación, a lo que yo mismo me predique, es como voy a caminar. De acuerdo a lo que leo en la Escritura, de acuerdo a cómo pienso quién es Dios. Entonces eso es sumamente importante. Y vamos a ir al Salmo 3. Tenemos ahí el Salmo 3. Y acá hay un hombre que estaba en aflicción. Y vaya si no estaba en aflicción. Ahora lo vamos a leer. Y quiero que me acompañen a sus Biblias al Salmo 3 en esta mañana. ¿Todos tienen Biblia? ¿Los chicos tienen Biblia también? ¿Tienen Biblia? Bien, ahí José, su Biblia, Salmo 3. ¿Están los papelitos? Timo también, Salmo 3. Hay papeles allá atrás, las hojitas de los bosquejos para que copien los chicos, Así que ahí lo sugiere, o la pueden ir a buscar atrás y anotan. Porque el título del sermón es Preparado para la aflicción. Preparado para la aflicción. Y en el Salmo 3, versículo 1 al 8, que es todo el Salmo, vamos a leer todo, desde el versículo 0. Ustedes dirán, ¿cómo es el versículo 0? Bueno, lo que dice antes del versículo 1 es importante, que es el subtítulo y todo el texto, incluyendo las palabras que le aparecen ahí, Selah, entre medio, van a aparecer dividiendo el texto. Pero dice ahí el Salmo 3, y acompáñenme en la lectura. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Oremos una vez más. Padre, estamos delante de tu presencia y delante de tu palabra. Señor, gracias porque nos has hablado y gracias porque, como dice tu palabra, nos has hablado por medio de tu Hijo, Señor, a quien has constituido heredero de todo, de todas las cosas, por el cual asimismo hiciste el universo, Señor, y creaste todas las cosas. Gracias, Padre, por eso estamos acá. Todas las cosas por ti subsisten, Señor, y por medio de Él, nuestro Salvador. Y gracias, Padre, porque podemos meditar en tu palabra, Señor, que en este día el pensamiento, Señor, se ha puesto en tu palabra, que nos edifica, nos da seguridad, nos da esperanza, nos alienta. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos una vez más en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Ahí el Salmo 3, dice ahí el contexto histórico en el subtítulo, y si ustedes lo tienen ahí, dice Salmo de David cuando huía delante de Absalón, su hijo. ¿Ustedes recuerdan o si no recuerdan la rebelión de Absalón? La pueden leer en 2 de Samuel capítulo 15 hasta el capítulo 17, hasta que él muere o hasta que lo matan. Pero Absalón es el hijo de David. Y el hijo de David, Absalón, se había rebelado contra su padre. Quería usurpar su trono. Cuando Absalón mató a su hermano Amón, su hermano Amón había violado a su media hermana, había hecho algo tremendo, y Absalón tramó un plan para matarlo a él, lo mandó a matar. Luego Absalón se rebeló y conquistó el corazón de Israel, siendo un príncipe benevolente con el pueblo y hablándole palabras blandas a la gente, puso el corazón del pueblo contra David, intentó usurpar el trono. Absalón empezó a hablarles buenas palabras al pueblo, empezó a ser alguien muy allegado a la gente, alguien que la gente lo empezó a amar, lo empezó a querer por sus palabras.
pero no se estaban dando cuenta que él quería ocupar un lugar que no le correspondía, porque el lugar que David tenía era puesto por el Señor, por Dios. Sin embargo, Absalón no estaba llamado para eso. No olvidemos que todo eso le vino a David como castigo por el pecado que él cometió con aquella mujer llamada Betsabé, esposa de uno de sus valientes, Urías Eteo. Cuando David cometió ese pecado delante de los ojos del Señor, no solamente el Señor hizo que ese hijo que concibió con su esposa no solamente muriera, sino también que le dijo: la espada va a estar sobre tu casa, David, por esto que hiciste. Y efectivamente, la espada se levantó contra su casa. Absalón mata a alguien muy allegado a él como Amón, pero a su vez ahora Absalón se está levantando para matar a su propio padre, Y el contexto de este Salmo 3 es la plena rebelión de Absalón. Y muy probablemente David escribió este salmo cuando estaba escondido en alguna cueva esperando el desenlace de los hechos por la batalla de los rebeldes y el ejército de él. Absalón estaba con miedo, porque era mucha la gente que ahora lo estaba persiguiendo. Imagínense, Absalón conquistó casi a todo el pueblo, y ahora casi todo el pueblo lo amaba, y estaba con él, y ahora dice que se levanten en contra de David, porque así como David hizo algo malo delante de los ojos del Señor, ahora Absalón decía: me va a dar el trono Dios a mí, y yo lo tengo que ocupar, pero nos tenemos que vengar. Así como le fue quitado a Saúl, ahora le va a ser quitado a David. Pero eso no era lo que Dios había planeado. Solamente esto era el corazón de Absalón. Y por eso la gran preocupación de David. Y el tema del Salmo 3 es el primero de muchos otros salmos, porque más del 70% de ellos que hablan sobre la gran aflicción del ungido de Jehová. Más del 70% de los salmos hablan de la aflicción del ungido de Jehová. David era llamado así, el ungido de Dios, el ungido de Jehová, porque Dios lo puso en el trono, Él lo puso. Pero también de la misma manera, Él podía poner a Él, o lo podía quitar, o podía poner a otro. Pero sabían que la sucesión era real. David iba a morir, ¿y quién iba a quedar en el trono? Su hijo. Y uno de sus hijos, ¿quién era? Absalón. El pesar de David era: ¿ahora qué va a pasar? Mi hijo me va a matar y va a quedar en el trono si lo que está haciendo está mal delante de los ojos de Dios. ¿Va a tener el pueblo de Dios alguien que los gobierne siendo un criminal, siendo un asesino, siendo alguien que quiere ocupar un lugar que Dios no le dio? ¿Dios lo va a bendecir? Y eran todas preguntas que tal vez David tenía. Pero él estaba preocupado porque su trono estaba siendo atacado. El ungido de Jehová estaba siendo afligido. Y sobre cómo Dios lo ayuda a soportarla y a salir victorioso, lo tenemos ahí en el Salmo 3. Está ahí reflejado en el Salmo 3. Podemos decir que muchos de los salmos son de aflicción. Y este escrito, el Salmo 3, está relacionado con el Salmo 1 y el Salmo 2. ¿Se acuerdan que vimos el Salmo 1? El bienaventurado, el camino del justo y el camino de los malos. Y el Salmo 2, que habla de Cristo, del ungido del Señor, que se levantan contra Él. Y no solamente eso, que Él tiene una vara de hierro que va a destruir a las naciones. Está hablando de ese rey que va a venir. El Salmo 2 vemos que se habla del rey Mesías, del ungido de Jehová, Cristo, de cómo la gran mayoría de los reyes de la tierra juntos se van a rebelar contra ese gran rey que es el Mesías, pero Él los va a dominar con vara de hierro, los va a someter, y se nos muestra que esos dos tipos de hombres que hay en la raza humana, también los bienaventurados y los malos, que nos marca ahí el Salmo 1, los piadosos y los impíos, están en pugna, enemistad y antagonismo permanente contra Dios. Contra Dios. Eso es lo que hace el hombre. El hombre constantemente está levantándose en contra de Dios. Quiere sacar a Dios. Y quiere sacar a todo aquello que Dios ponga.
Para los hombres les es molesto el evangelio. Para los hombres les molesta la iglesia. Para los hombres les es molesto todo lo que tenga que ver con el Señor. Su creación, su ley, cómo Él creó a la familia, cómo Él lo hizo un hombre y una mujer. El hombre siempre está tratando de hacer las cosas contrarias a Dios. Porque no le conoce. No le conoce, vive lejos de Él. Necesita ser salvado, necesita ser rescatado. Y este salmo nos muestra que es la misma rebelión que se da a nivel interno en Israel. Las mayorías se van con Absalón, el rey rebelde, y en contra del rey de Israel, contra el ungido, contra podríamos decir, el Mesías, porque David ahí es una prefigura, un tipo de Cristo, de aquel que va a venir, que apunta a ese rey que va a venir. Se están levantando contra él, contra el mismo Dios, y esto representa una gran aflicción para David. Imaginémonos que el hijo de sus entrañas lo busca para matarlo. Aquellos que son padres, ¿se imaginan eso? Tenemos un hijo, una hija, que se está levantando ahora para quererte ver muerto, para querer verte muerta. El hijo que criaste, el hijo que amaste, la hijita que la tuviste ahí entre algodones, ahora se levanta y te dice, ojalá que te mueras y yo mismo te voy a matar. Imagínense el dolor del corazón de ese padre. Imagínense el dolor que nos puede causar a nosotros. Es una gran aflicción. Es una gran aflicción. Por eso el tema de este salmo es ese. Una gran aflicción sobreviene al ungido de Jehová y como Dios también lo va a ayudar a soportarla y a salir victorioso de esa aflicción. Y todo esto está acá en el Salmo 3. Por eso el título del mensaje, preparado para la aflicción. Y la iglesia, como decíamos la vez pasada, no está acostumbrada a escuchar estos mensajes. Y es importante recordar que tendremos aflicción, que no estamos preparados muchas veces y que debemos estar preparados. Si no estás pasando ninguna aflicción, esto es para que te prepares. Y si estás pasando alguna aflicción, esto es para que tengas confianza, que el Señor te va a hacer salir victorioso. Y para estudiar el Salmo 3 tenemos una aliada ahí muy particular. Acá en el Salmo 3, 8 versículos. La aliada que tienen ustedes y que tengo yo es la palabra Selah. Selah divide exactamente lo que este Salmo nos quiere decir. Cuando ustedes ven esa palabrita que dice Selah al costado, a la derecha. ¿La tienen ahí? ¿La tienen algunos ahí en sus Biblias? Ahí dice, bueno, nos da una división natural casi al buscar entender cada una de esas partes. No sabemos qué significa, pero la gran mayoría de los estudiosos piensa que es un término musical o que es una pausa para meditar. Hay salmos que ustedes leen y dicen al principio, arriba, antes del versículo 1, dicen en tono de Nehilot. Era cómo tenían que poner las voces o con qué instrumento se tenía que tocar ese salmo. Da el tono, si era un salmo de lamento, un salmo de victoria. Pero acá lo que nos dice esta palabra puede ser, mediten. Cuando lean esto, paren. No lo lean de corrido, no lo pongan como el WhatsApp, por 2. No. Frenen, mediten. Lean los primeros 2 versículos, ahí hay un tesoro para sacar. Meditemos, entonces lo vamos a dividir de acuerdo al texto natural. Y en primer lugar los versículos 1 y 2 nos van a mostrar una aflicción, la aflicción del ungido de Jehová, cómo lo vivió David. Versículo 1 y 2 dice después Selah, y ahí me va a decir, acá hay alguien que está pasando una gran aflicción. Pero a su vez, en segundo lugar tenemos los versículos 3 y 4, la reacción del ungido de Jehová, cómo reacciona ante la aflicción en medio de esa gran aflicción. Y por último, los versículos 5 al 8, y ahí la palabra Selah nos muestra la victoria del ungido de Jehová, la victoria sobre esa gran aflicción. Él va a tener una gran victoria. Entonces, son 3 cosas sencillas. La aflicción, la reacción y la victoria, para que nos acordemos. La aflicción, la reacción y la victoria. Vas a tener aflicción. ¿Cómo vas a reaccionar? Pero lo seguro que si estás con el Señor vas a tener victoria, siempre vas a tener victoria, acá o cuando llegues al cielo, siempre, ya somos más que vencedores por medio de Cristo. Veamos el versículo 1 al 2, la aflicción.
Ahí el contexto nos dice que su propio hijo le está buscando para matarlo. La gran rebelión que se está formando la expresa el salmista con esta palabra, ¡oh Jehová! Cuando se pone la palabra ¡oh! Es como que alguien dice, no puede ser, llora. Pero acá el lamento de este hombre era ¡oh! Es algo muy fuerte y dice, ¡oh Jehová! ¡Oh Señor! ¡Oh Dios de pacto! ¡Oh Dios que me ha prometido cosas por medio de su pacto! Él está invocando su aflicción y llevándola al Señor, recordando quién es Él. Comienza ahí David, mostrando con esa palabra, esa exclamación, ese dolor, pero también recuerda que lo lleva delante de Jehová. No es cualquier persona, no es cualquier Dios. Él es el nombre de Dios y se refiere al pacto que Dios hizo con Israel y con David específicamente. Recordamos nosotros que en este tiempo Jehová ya ha hecho pacto con David, el ungido de Jehová. Un pacto indisoluble. Lo puso el Señor, nadie lo va a sacar. Yo te pongo, es mi escogido David. Es el hombre conforme a mi corazón. Un hombre como nosotros, falible, pecador, pero era el elegido del Señor. Era el elegido de Dios, con respecto a que su trono será estable eternamente y que uno de sus hijos se va a sentar en su trono. El Señor dijo, por medio de David, su trono será eterno, pero David va a morir y va a venir otro hijo, y tal vez este sea, y no era. Hasta que cuando abrimos el Nuevo Testamento, Mateo empieza su evangelio. ¿Cómo empieza? Siendo Cristo del linaje de David. Ahí está el ungido, ahí está el prometido. Entonces David ahora está pensando y diciendo, ¿y ahora? Yo estoy acá y me van a matar. ¿Este hijo será el elegido? No creo que sea el elegido. Pero ahí está él muy preocupado. Y David en un momento así, él quiere recordar el pacto que Jehová le ha hecho acerca de que un hijo suyo de su linaje se sentará en el trono. Pero noten que dice David, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Ahí nosotros vemos y noten la manera especial de la palabra cuánto, que indica la grandeza de la aflicción. No solamente el oh nos dice lo gran afligido que está, lo terriblemente dolorido que él está, sino que cuánto pone la cantidad de lo afligido que él está. Porque no solamente es uno que se levanta, son muchos. Y así sean pocos, se ha levantado su hijo amado, el hijo que él tanto quería, el hijo que él tanto ama, el hijo de sus entrañas, se ha levantado para querer matarlo. Los adversarios de David son su propio hijo y la mayoría de los israelitas. Una cosa es uno tener un enemigo, ¿no es cierto? Y otra cosa es tener alrededor de 7.000 enemigos. ¿Cómo te ves con 7.000 enemigos? ¿Cuántos enemigos podemos llegar a tener? ¿1, 2? Imagínate 7.000, 10.000. Es un montón. ¿Cuándo se va a acabar esto? Me quieren todos ver muerto. ¿Cuánto? Y esta frase muestra la intensidad del dolor que afligía a David. Ahí dice, noten que dice otra vez, muchos son los que se levantan contra mí. Pero el versículo 2 vuelve a repetir y dice muchos, muchos. Ahora, no dice muchos son los enemigos, ya lo dijo. Ahora dice muchos son los que dicen de mí. O sea que acá todos están hablando. David es un hombre traidor. A David hay que matarlo. Hay que apoyar a Absalón. David no puede estar más en el reino. David no puede estar más en el trono. Por eso David había huido, posiblemente a una cueva, junto con el poquito de hombres fieles que él tenía. Sus soldados leales, sus valientes guerreros estaban con él. Pero eran muchos más los que lo estaban persiguiendo. Muchos más. Y no solamente eso, estaban hablando mal de él. Y encima estaban creyendo lo que se decía de él. Una gran aflicción. Y entonces ahí tenemos esa aflicción.
Ahora David nos cuenta qué era lo que decían los aliados de Absalón. Miren lo que dice: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. ¿Saben qué es esto? Ni Dios te va a ayudar. Ni Dios. ¿Le suena esto a otro lugar de la Escritura? No hay para él salvación. A Jesús. A muchos salvó. Sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Le dicen lo mismo. Sus enemigos también. Sus enemigos. Y acá le están diciendo a David: no hay para él salvación de Dios. Es decir, el ejército de Absalón y el pueblo de Israel que se habían rebelado contra David estaban convencidos de que Jehová había abandonado a David. Ya Dios se fue de él, se retiró la presencia del Señor. ¿No pasa a veces con nosotros cuando estamos en aflicción? Nos vienen a nosotros: pero vos no sos cristiano, vos no sos alguien que va a la iglesia, ¿cómo te puede pasar todo esto? ¿Cómo puede ser que estés en medio de esta aflicción? ¿Dónde está tu Dios? Bueno, la respuesta es fácil. Dios está sentado en los cielos, gobernando, mirando todo y esperando que los hombres se arrepientan. El ejército de Absalón está ahí diciendo esto, levantando esas palabras, y ellos, los que lo atacaron, que también eran profesantes, dicen: no hay para él salvación en Dios. Ellos creían en Dios, pero creyeron que él había abandonado a David como lo hizo con Saúl, y que ahora David iba a morir. Absalón lo va a matar. Estaban convencidos de su victoria. Tenían por qué también, debido al numeroso ejército de Absalón, con muchos guerreros y aliados. Y a su vez, tenían al consejero de David. El consejero de David, Aitofel, el que le aconsejaba de las guerras a David, Absalón lo había conquistado, le había endulzado el oído y lo había traído para sus filas. Así que estaba perdido. Por eso están diciendo: el Señor se apartó de David. Se apartó. Absalón tenía todas las posibilidades de matar a su padre David. Es decir, Jehová lo ha abandonado, y decían: ahora lo vamos a matar y Absalón va a reinar en su lugar. Qué gran angustia ver eso. Qué gran angustia es ver que no solamente tu hijo te está persiguiendo, sino que convenció a una multitud de que sos una mala persona, de que sos un mal rey, de que el Señor te dejó. Imagínense el dolor, el corazón de David, el corazón de ese padre. Imagínense. Qué gran angustia para un rey ver que la mayoría de sus súbditos también se rebelan contra él y que desean su muerte. Qué gran dolor. Pero ¿podía David protestar? ¿Podía David protestar? No, porque Dios le dijo que le iba a pasar eso. Por causa de tu pecado, David, se va a levantar la espada en tu casa. Y ahora David estaba siendo puesto a prueba por el mismo decreto de Dios. Lo que Dios le dijo se está cumpliendo. Por eso David acá no hay queja, hay una aflicción, hay un lamento. Acá David no está diciendo: ¿por qué me pasa esto? Sino que está diciendo: tengo una aflicción tan grande, Señor. Ahora necesito tu ayuda. Necesito que me hagas pasar esta aflicción. Así que David no tenía otra cosa que hacer sino humillarse, decir: Señor, yo merezco estas cosas y más. Solo humillarse, y debido a eso es que David tiene una buena reacción ante la aflicción. Y acá vamos al punto 2 del versículo 3, que nos hace meditar en la palabra, la reacción. Vemos ahí que dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Ahí vemos la reacción del ungido de Jehová ante la aflicción. Esta es la reacción de un cristiano que le está pasando una aflicción y se levanta de esta manera, responde de esta manera. Y aquí comienza Dios a enseñarnos
¿Cómo es que tenemos una mente preparada para la aflicción? Esto es una teología del buen sufrir, podríamos decir. Nos está dando la clave de cómo afrontar esa aflicción que va a venir. Va a venir. Y noten ahí la conexión entre los versos 2 y 3. Porque el verso 3 comienza con la palabra más. Significa que David viene reflexionando sobre lo que dicen sus enemigos. No hay para él salvación en Dios. Y por eso dice más. Como diciendo, yo estoy pensando en lo que están diciendo, pero ahora yo también sé. Ahora yo también sé. Yo ahora estoy seguro de esto. Y eso es lo que David escucha. Que están diciendo en Israel, él no se salva de esta, lo vamos a matar. Y la mente de David no siempre estaba preparada para la aflicción. Él tuvo momentos muy malos. Momentos muy malos. Este era un momento malo. Este era un momento malo. Pero en este instante, él estaba preparado, o su mente estaba preparada para la aflicción. Él ya había aprendido. Mientras allá ahí decían que él no tiene salvación en Dios, él no se salva de esta, lo vamos a matar. Una persona común y corriente que se ve en esta situación tan avasalladora, tan aplastante. Estás refugiado en una cueva con unos poquitos súbditos fieles, pero sabes que viene un millar de personas para querer liquidarte y te van a encontrar, te van a encontrar. Y eso David ya lo sabía. No tenés escapatoria, no hay escapatoria. Viene un ejército superior de los que siguen a sus enemigos y tan pocos de su propio ejército creyendo que es un castigo de Jehová, que Dios lo puede entregar en manos de sus enemigos, con su corazón humillado, su cabeza agachada. Él podría decir, de verdad que me van a matar y me merezco que me maten. Merezco. Pero esa no es la reacción de David. Él, en vez de permitir que su mente escuche los comentarios del ejército enemigo, que decaiga ante la situación, que sea aplastada y vencida por la tristeza, la angustia, la depresión, David se levanta contra eso. La mente de David ya es una mente diestra para batallar consigo mismo contra sus propios pensamientos, miedos y temores. Y ahí es donde la mente de David explota en un sentido contrario de lo que vienen diciendo, que no hay para él salvación. Ahora la mente de David dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Eso es lo que está pensando. La reacción en medio de la aflicción, teniendo certeza de que el Señor es escudo alrededor de él, de aquellos que le temen. ¿Sí lo pueden ver? Esta es una mente preparada para la aflicción. Él no se dejó hundir por lo que termina diciendo el versículo 2. Te vamos a matar, David, estás liquidado. Él se levanta con más. Sé que el Señor me va a librar. Yo sé que el Señor es un escudo alrededor de mí. ¿Qué era lo que más necesitaba David en ese momento? Guerreros, escudos. No los tenía físicamente, pero tenía el escudo del Señor, que lo podía rodear y que lo podía proteger. Y en eso él confiaba, en medio de la aflicción que podamos pasar. Tal vez no tenés los recursos necesarios. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de la situación. Se te va de las manos, no sabés qué hacer, ya no hay más que hacer. Y todo lo que crees que te puede ayudar, te puede salir bien, no es seguro. La aflicción es mayor. Pero acá está diciendo, no te olvides que tenés un escudo, que es el del Señor, que te protege y que te cuida, y que es mucho más que cualquier escudo o lanza que pueda traer el enemigo. Acá lo tenés. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Lo que David hace acá es predicarse a sí mismo. La circunstancia adversa dice una cosa, todos ven de esta circunstancia no me salvo, mas él dice, mas tú, o sea que él ve lo que los demás no ven, y saben, él ve lo que los otros no ven. ¿De acuerdo a algo a otra parte de la Escritura? Hebreos capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que no se espera, la
Convicción de lo que no se ve. Y acá David está siendo puesto a prueba. Él no lo ve. Los enemigos están viniendo, todavía no ganó nada. Todavía no tiene fe y son los mismos soldados. Y Absalón viene, no le llegó un mail, un correo electrónico o un WhatsApp diciendo me voy. No, viene, lo van a matar, pero él tiene fe. Señor, vos me vas a librar. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. ¿Qué es lo que ellos ven? Ven a un ejército muy fuerte frente a un pequeño rebañito de cabras fieles a David que van a venir a aplastarlos como una locomotora, pero no, ellos no pueden ver que con ese rebañito está el Señor. Y si con ese rebañito está el Señor, ya está, es más que suficiente. Partido ganado. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él nos protege, ya está todo bien. El Dios de David no es el mismo Dios tuyo y mío. ¿No es el mismo Dios que hoy vive y está con nosotros? ¿Qué era lo que veía David? ¿Veía al ejército de su enemigo como superior? Sí, pero de igual forma veía a Jehová como un escudo alrededor del mismo. Cualquier ejército puede penetrar, o podemos decir, ¿hay algo que pueda penetrar el escudo de Jehová? ¿Hay algo que pueda penetrar el escudo del Señor? No. Porque Él es fuerte, porque Él es Dios todopoderoso. Y si algo pudiera penetrar el escudo del Señor, entonces el Señor no mintió y no es todopoderoso. Pero Él es todopoderoso. Él tiene brazo fuerte, Él protege a su pueblo, Él cuida a sus hijos, Él cuida a su iglesia, Él los persevera hasta el fin, porque Él hizo un pacto con su pueblo. Y nos rodea su escudo, no tenemos que tener temor. Y lo que hace David acá, el pensamiento que él se va poniendo. Fíjense, esto es predicarse a sí mismo la verdad de la palabra de Jehová. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. O sea, él se predica a sí mismo lo que es el Señor. Se lo predica a sí mismo. ¿Qué es lo que tiene que escuchar mi mente? Que yo tengo un pacto con Jehová y que yo soy su ungido. Eso estaba pensando. ¿Qué le había dicho Jehová a David? Ahí cuando le hace la promesa, Primera de Reyes capítulo 11, versículo 37, serás rey sobre Israel, le dijo el Señor. Y después en otra parte dice, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Segunda de Samuel 7:16. ¿Quién lo dijo el Señor? ¿Quién lo dijo eso? Dios. David, tu reino va a ser estable eternamente. Y ahora lo quieren matar, está siendo puesta a prueba su fe. Está siendo puesto a prueba lo que Dios dijo. Pero él está confiando en el Señor. ¿Podía David dejar de ser rey? No podía dejar de ser rey. Porque el Señor lo había puesto. Nadie podía quitar a David el trono de Israel. Porque era de David por decreto de Jehová. Nadie podía quitárselo. David lo sabía y se lo predica a sí mismo. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Si Jehová es conmigo, ¿quién podrá contra mí? Luego dice ahí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Quién es mi gloria? ¿Quién es para David su gloria? Mi gloria como rey es este ejército que tengo. David mira ahí, un puñadito, contra un montón que vienen. Esta no es mi gloria. ¿Cuál es tu gloria? ¿Tu seguridad? ¿De lo que tenés a tu alrededor? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Tus bienes? ¿Tu obra social? ¿Tu cuenta en el banco? ¿Cuál es tu gloria? Nuestra gloria, y David acá lo dice, él era rey, pero sin embargo estaba en problemas. Y él dice, mi gloria es el Señor. Mi gloria eres tú, el que levanta mi cabeza. ¿Cómo estaba David en ese momento? ¿Con la cabeza levantada o agachada? Dice, el que levanta mi cabeza. David estaba humillado. Le iban a sacar el trono, lo iban a matar. Al dulce cantor de Israel, lo iban a humillar.
pero el Señor le levanta la cabeza. Señor, tú eres el que me hace mirar bien, el que me hace pensar bien. En una mente fuerte, en el pensamiento de Dios, esas palabras puestas en autopredicación generan en él una victoria. La autopredicación produce una reacción correcta. ¿Se acuerdan Isaías? Lo cantamos, Isaías capítulo 26. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. ¿Quién guarda en completa paz? El Señor. El Señor. El único. La autopredicación permite ver el problema como es, enfrentarlo correctamente y llevarlo a la victoria. Entonces, David se autopredica a sí mismo, que es la reacción correcta, y después va al paso siguiente, que es orar. Noten ahí que él dice, él ya tiene el pensamiento correcto, ya él se autopredicó diciendo lo que hace el Señor. Y ahora versículo 4, con mi voz clamé a Jehová. La aflicción, los enemigos que lo quieren matar, él recuerda quién es el Señor, la reacción, no se deja vencer por los enemigos, su pensamiento, su mente, la reacción es, Señor, vos sos todopoderoso, me vas a sacar de esta. Vos lo prometiste, vos hiciste un pacto conmigo. Sos el que va a levantar la cabeza. Todo eso está acá, está pensado, todavía no está dicho. Recién en el versículo 4 abre la boca y dice, con mi voz clamé a Jehová. Ahí está la oración. Con mi voz clamé a Jehová. Le dice Jehová, tú eres rey todopoderoso, tú eres escudo alrededor de mí, mi hijo se levanta contra mí, yo te ruego que actúes en mi favor, en este caso de angustia y de dificultad. Y la segunda mitad del verso 4 dice, y él me respondió desde su monte santo. ¿Cómo sabía que le respondió si todavía no tenía la victoria? ¿Cómo sabía? Fe, pero algo más importante, un pacto, un pacto. El Señor juró por sí mismo. El Señor cuando hizo el pacto no miró a otro a ver por quién puedo jurar, alguien mayor que yo. Juró por sí mismo que lo que Él iba a estar prometiendo con el pueblo lo va a cumplir. Juró por sí mismo. Entonces David creía. David creía. Y es la misma manera que nosotros creemos en el Señor. Ahora el último punto, el último ahí Selah, versículos 5 al 8. Y ahí el punto es la victoria, miren ahí. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. El punto acá es la victoria. Desde el mismo momento en que David se autopredica y ora, se está construyendo su victoria, que en primer lugar es interna. Porque ¿saben cuándo comienza la victoria en David? Cuando él encuentra paz adentro de su corazón. La victoria que vos y yo podemos tener, que proviene del Señor, la vamos a tener. Una, ¿cómo te autopredicás? ¿Quién es Dios? Y la promesa de Dios con vos, que sos el Hijo de Él. Que Cristo te salvó. ¿Cómo te autopredicás? ¿Dejás que la mente se llene de tus adversarios? ¿O mirás la promesa del Señor y decir, mas tú, Señor, eres esto para mí? Y levantarte y predicarte el Evangelio nuevamente. David hace eso. Experimenta la paz. Y esa es una gran victoria que todos nosotros los cristianos debemos experimentar. El mandamiento más repetido en la Biblia, ¿saben cuál es? No temas, no temas. ¿Saben desde dónde está? Desde Génesis 15, capítulo 1. No temas. Así que los cristianos debemos crecer hasta llegar a no tener temor. Si nos pasamos toda la vida teniendo temor, nunca vamos a crecer. Por eso el Señor nos mete en circunstancias, nos mete en pruebas, para que maduremos, para que crezcamos. Y las vamos a tener
hasta que el Señor nos haya moldeado. Cuando viene la aflicción, es porque el Señor la permite. Y te está probando, pero te está diciendo, no temas, no temas, yo estoy contigo. No temas, yo soy el que levanto tu cabeza. No tengas temor, no tengas temor. El Señor estuvo con los discípulos y les demostró físicamente que en el medio del temor Él estaba a su lado. Porque eso es algo que Dios hace con sus hijos, con nosotros. Aunque no le veamos, Él está a nuestro lado. Y Él nos levanta y Él nos consuela. Llegar a vencer el miedo, llegar a vencer la ansiedad, son una gran victoria para el cristiano. Es verdad que cuando viene el miedo y el temor, pareciera que todo se nos derrumba, ¿o no? Cuando viene la ansiedad, ya no sé qué va a pasar. ¿No es verdad eso? Claro que es verdad. Pero el Señor está al control. David lo experimentó acá. ¿Saben cómo lo experimentó? En este texto. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. O sea, los valientes de David están, rey, estamos en apuro. ¿Qué vamos a hacer? Nos van a venir a matar. Ya David había pensado todo esto, ya había orado. Y la respuesta de David es, no se preocupen, vamos a dormir. ¿Qué? ¿Quién quiere dormir en una situación de angustia? ¿Quién quiere dormir en una situación de aflicción? Me van a matar dentro de un par de horas. Nos van a matar. A nosotros por defenderte. Y a vos porque sos el que te están buscando. Y ahora este hombre me dice que yo me acueste y que duerma. Pero él lo dice así. Inclusive es algo loco. Porque en medio de la guerra, ¿alguien se duerme? Estás velando, estás con la lanza. ¿De dónde vienen? En la noche. Si vos dormís, es probable que vengan y te maten mucho más fácil. Busquen la forma de cómo matarte, de la que más les guste. Entonces, dormir no es una opción en este momento. Pero David sí, dice. ¿Por qué? Porque ya se había autopredicado, ya tenía la confianza en el Señor le había levantado la cabeza y él confiaba en el Señor. Ahora, todo lo que hay que hacer, ¿qué es? Descansar. Fue una noche agitada. Son días agitados. Estoy estresado. Mi alma está en angustia. No pude dormir hace un montón de días. Mi hijo me persigue para matarme. Pero ahora que sé lo que el Señor quiere de mí y ahora me recuerdo lo que el Señor prometió, paz. Durmamos. Y noten que dice, yo me acosté y dormí. Y lo que está diciendo acá David es, esta es una victoria sobre la ansiedad. Cuando estás ansioso, cuando estás con problemas, es raro que puedas dormir. Pero cuando te acostaste y dormiste y descansaste, es porque el Señor te ha dado la victoria. Y noten que dice, y desperté. Cada uno cuando ustedes se levantan a la mañana, dicen, ¡ay, me desperté! Ninguno decimos, ¿no? Bueno, salvo que, no sé, que estemos esperando la muerte al otro día. Pero en todo caso nunca reflexionamos en eso. Pero él lo dice a propósito. Eso fue lo que pasó acá con David. Se acostó, durmió y dice, y desperté. ¿Pero por qué despertó? Porque Jehová me sustentaba. Cuando hay problemas, una recomendación. Antes de dormir, orá. Señor, yo hice todo lo posible hasta acá. Sabes que esto me cuesta. Tengo este temor, pero yo quiero dormir. Necesito dormir, estoy muy cansado. Mi mente está muy agotada. Pero yo confío que vos estás despierto, porque tu palabra dice que no se dormirá el que guarda a Israel. Entonces, apoyás tu cabeza en la almohada y te dormís, porque Dios está despierto. Dios está sobre tu aflicción. Dios está sobre tus enemigos, sobre tu problema. Dios está trabajando y tenés que estar confiando. Y por eso despertás, porque el Señor te sustenta. El Señor me sustentaba, es lo que dice acá David. ¿No estaba la mano ahí del Señor? Casi como podríamos decir, haciéndole la cama a David.
abriéndole la cama, mulléndole la almohada. David, acostate tranquilo, estoy yo, no tengas temor. Y es lo que el Señor nos quiere enseñar también. Y eso es lo que David tenía acá. Pero no solamente la victoria para dormir, sino la victoria para estar seguro de que su ejército iba a ganar. El versículo 6, no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Entonces se podría decir que el ejército de Absalón era de 10.000 guerreros y el ejército de David por lo menos 3.000. Juntando a todos los que agradaban, los valientes, todos 3.000 contra 10.000. Los iban a aplastar. Ahora, cuando el líder de un ejército no tiene temor y se para delante de ellos, donde todos lo ven, arenga a su pueblo y dice, la victoria es nuestra. ¿No es verdad que esos hombres pueden pelear? Solamente uno vale 10.000. Cuando ves a tu líder que se levanta, cuando ves al valiente, al ungido de Jehová, que se levanta en victoria y que dice, vamos a ganar, la victoria es nuestra. Y nosotros tenemos al Señor, que Él dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Él es nuestro valiente, Él es el Señor, no tenemos que tener temor. Y el infiel Absalón termina ahí, colgado en el brazo de un árbol, en la encina de un árbol. Ahí en 2 de Samuel dice que fue más los que mató el bosque que los que mataron los del ejército de David. Porque los del ejército de David los llevaron hacia el bosque. Y el bosque tenían árboles pequeños y ellos iban todos a caballo. Y el bosque, dice la palabra, mató más a los que mató David. El mismo Absalón se quedó enredado con su cabellera larga en el brazo de un árbol, suspendido en el aire. Y vino uno del ejército de David y atravesó una lanza. Pero ¿se acuerdan, David, cómo lo lloró a Absalón? Porque lo amaba, lo amaba. Su hijo era el enemigo, pero él lo amaba igual, lo amaba. Oh, Absalón, hijo mío, lloraba por su hijo. Pero el Señor cumple su promesa. Y eso es lo que importa acá. Importa lo que el Señor prometió. Y el Señor ejecuta y cumple. Si aprendemos así, vamos a ser realmente del ejército de Dios. Y eso es lo que debemos tener presente cada buen cristiano ante cualquier situación. La seguridad de un buen final. Noten que dice, levántate, sálvame, levántate Jehová, sálvame. ¿Sálvame de quién? Del ejército enemigo. Y noten la unión entre David y Dios, como de dos cónyuges parecieran, pero indisoluble. Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. ¿Saben qué quiere decir esto? Noten que dice, miren cómo está mirando él el futuro. Los dientes de los perversos quebrantaste. Todavía no estaban en la guerra, todavía no habían ido a pelear, pero David ya estaba viendo que el Señor los venció. Y no solo eso, les dio un golpe tal en la mejilla que le salieron volando todos los dientes. Porque dice, los dientes de los perversos quebrantaste. Y significa eso. Le diste una cachetada y fue tan fuerte que le bajaste todos los dientes. Y el verso 8 final dice, las salvaciones de Jehová, lo cual es maravilloso, ¿no? Y verdadero. Y termina diciendo David, sobre tu pueblo sea tu bendición. Y bendice ahí a los soldados para que vayan a pelear, porque la victoria es del Señor. Y acá está la seguridad de un buen final. Este es un buen final. ¿Terminamos de pelear la batalla? ¿Qué piensan ustedes? No. ¿Llegamos al cielo? ¿Es esto el cielo? No, sin lugar a dudas, no es el cielo. Pero el Señor te promete a vos y a mí que tenemos la seguridad de que Él pelea por nosotros y vamos a tener un buen final. Vamos a tener un buen final, porque Él lo prometió. Ahora debemos preguntarnos, ¿por qué este salmo está aquí en este momento y en este lugar del libro de Salmos?
Bueno, esto es para hablar de Cristo también. Es para hablar de Cristo. Porque acá podemos ver a alguien y lo podemos ver a Jesús, lo hicimos en un momento. David es perseguido por su hijo para asesinarlo y Dios lo libró. Pero Jesús también fue perseguido. ¿Por quién fue perseguido? Por su hijo Israel, el pueblo que había escogido. Mi hijo. ¿Qué hizo el hijo? Lo mató, lo crucificó. Acá David fue librado. El Hijo de Dios no zafó. Su propio hijo, el que él había escogido, lo mató. Cumplió el plan de Dios, cumplió el propósito de Dios. Israel mató a su rey, a Jesús. Y Jesús conoció este salmo. Jesús vivió este salmo. Jesús cantó este salmo. Él es el único que puede decir cuánto se han multiplicado mis adversarios. Y solo unos pocos fieles a él les dijo Jesús: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Cuando Jesús miró alrededor y está a punto de ir a morir, ¿a quién tenía al lado? Sus súbditos lo habían dejado todo. Ni siquiera los más cercanos tenía. Pero ¿quién era el que alentó al Señor? Su Padre. Lo alentó, le levantó la cabeza. Levantó la cabeza para mirar la cruz, para ir, porque ese era el lugar donde él tenía que ir. Y además, no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Jesús tenía que sufrir la ira del Padre. Lo rodearon a Jesús. Fuertes toros, toros de Basán. Perros con sus dientes, rodeándolo al Hijo de Dios. Sin embargo, él no tuvo temor, no tuvo temor. ¿Saben por qué? Porque había un plan, había un propósito: salvarnos, rescatarnos. El Cordero de Dios tenía que derramar su sangre para pagar un precio de algo que se había planeado desde antes de la fundación del mundo. Y ese eras vos y era yo. Antes que fuese el mundo, estabas en el corazón del Señor. Y el Señor mandó a su Hijo para que se cumpla ese plan, para que se cumpla ese propósito. ¿Estamos preparados para la aflicción? En el mundo tendréis aflicción. El apóstol Pedro también dijo: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. En primer lugar, quiero que recuerdes esto. Esto te ayuda a anticiparte. No podés decir que nadie te dijo. Te estás anticipando a la aflicción. Sabés que va a venir. Pero en segundo lugar, quiero y deseo que vos y yo nos autoprediquemos en ese momento. Y que te autoprediques la palabra de Dios. Lo que Dios dice acerca de su promesa con vos, con su iglesia y con su pueblo. Y a su vez, de que tengas la seguridad de que vamos a tener un buen final. Nunca dudes de eso. A los niños que están acá, que tienen problemas, yo les dije: chicos, ¿tienen problemas? Sí, tienen problemas. Nunca duden del Señor. Nunca dude que Dios lo dejó. El Señor los va a cuidar. El Señor los va a guardar. Ahora les invito a que hagan algo. Piensen en una aflicción que tengan ahora. Ahora. Piensen en un problema que tengan ahora. Piensen. No lo digan, pero piensen. ¿Están pensando? No sé si están pensando, no me puedo meter en su mente. Pero piensen en una. O en dos, o en tres, no sé cuántas tiene. Alguno puede tener más de una. Pásele a alguno que no tenga tantas. ¿Pensaron? ¿Pensaron en alguna aflicción? ¿Sí? ¿De verdad pensaron en alguna aflicción? ¿Tienen alguna aflicción? ¿Sí? Bueno, miren, yo les voy a decir algo. Termino con esto. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, las que pensaste, de todas ellas te va a librar el Señor. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por el ánimo que podemos tener por medio de tu palabra. Y gracias, Señor, porque en medio del dolor, en medio de la aflicción que nos toca pasar,
muchas veces, de muchas maneras, sabemos que tú estás con nosotros. Te damos gracias, Señor. Tantas aflicciones nos pueden rodear, tantas cosas nos pueden pasar reales, pero Señor, sabemos que tú nos vas a librar. Gracias, Señor. Ayuda a mis hermanos, ayuda a esta iglesia. Y Señor, en este momento que vamos a celebrar esta cena, te rogamos que podamos meditar en esto, Señor. Queremos ponernos a cuenta contigo antes de participar del elemento del pan y del vino que representan tu cuerpo partido en la cruz y esa sangre derramada en la cruz para perdón de nuestros pecados, para el pago de nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos